Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sayume? Sí, un camino al autodescubrimiento. Mi nombre es Jonathan Altamirano y el día de hoy te saludo desde alguna parte de nuestra hermosa República Mexicana. Quiero mandar saludos muy especiales a toda la gente que nos está siguiendo. El día de hoy vamos a tocar un punto muy importante. Vamos a tocar un punto acerca de las personas o de los hijos del divorcio. ¿Qué onda con los divorcios? ¿Qué onda con los hijos? ¿Qué pasa con ellos y con ellas? Y bueno, como te mencioné, pues vamos a tocar este tema que está enfocado un poco hacia el trabajo que tenemos con los niños y las niñas, y sobre todo a ver como pareja qué podemos hacer cuando tú y yo ya no funcionamos, qué hacemos con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque ese es todo un tema, es toda una situación que no ponemos atención. Esa es una realidad. Me ha tocado atender infinidad de casos. No saben lo triste que es lo que les voy a compartir. Familias que se agarran a hijazos, literal, así lo quiero expresar porque es real, que los agarran a los hijos como estas, ¿cómo se llaman? Las de guerra, trincheras, ¿no? O como carne de cañón, o como escudo protector, y se van aventando a los niños uno al otro. Hay parejas que como fiesta salomónica o situación salomónica, en donde jalan un brazo, jalan el otro, y entonces hay tanta tensión entre ellos que no se dan cuenta que en medio están sus hijos, y el daño obviamente a veces irreversible que les van generando a ellos y a ellas. Entonces sí tenemos que prestar mucha atención a lo que estamos haciendo como padres, como madres, qué se requiere para poder estar como muy atentos con esta situación. Cuando ya mi relación con mi pareja ya no funcionó, pues en qué momento saber decir, ya no podemos continuar tú y yo, ya no debemos de continuar, ya tenemos que detener esta relación. Sí tenemos que saber hasta cuándo, porque les tengo una noticia muy importante que sí tenemos que considerar. La relación de pareja no termina cuando decimos hasta aquí. Comúnmente termina mucho antes. Y no termina esa relación de pareja a veces tampoco concluye cuando decimos ok, ya terminamos y nos despedimos, sino seguimos en este conflicto a veces aunque ya no estamos juntos. O sea, parece que vivimos en un constante darnos de trancazos hasta que uno de los dos sale completamente lastimados. Creo que el ideal sería, ya no podemos seguir, ya no podemos continuar, tenemos que detenernos completamente. Y bueno, quiero contarles primero como la parte idílica, ¿no? Lo que sería el ideal, hasta dónde, cómo poder terminar esta relación, hasta dónde poder decir ya no podemos continuar y frenar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿o qué ocurre? Cuando los niños reciben esta noticia, hay que entender que lo viven de forma diferente. Esto va a depender muchísimo de la edad. No es lo mismo un niño de edad preescolar que un niño en edad adolescente, que un niño en edad escolar, es decir, en edad de primaria. La capacidad cognitiva, la capacidad de entendimiento es muy distinta, y obviamente el proceso que van viviendo a nivel emocional también va a diferenciar entre uno y otro. A menor edad hay que tratar de mantener una rutina, es decir, ya cuando se dio esta separación, hay que tratar de mantener una rutina constantemente, esta rutina de que no genere más ansiedad, es decir, si ya concluyó, ya nos separamos, bueno, el cotidiano, la escuela, las actividades extracurriculares, que si va al ballet, que si va al fútbol, que si sigue la natación, que si las clases de música o las de dibujo, de lunes a viernes, la visita a la familia, etcétera. Estas tienen que continuar, procurar no cambiar la rutina. Recordemos que cuando estamos en edad preescolar es mucho la etapa formativa, y obviamente entre más continuemos con la rutina, la ansiedad que pueden o viven los niños y niñas es menor. Entonces allí sí tenemos que tener mucha atención. Mantener o establecer y continuar con las reglas establecidas, porque terminó la relación de pareja, no mi vínculo como papá, no mi vínculo como mamá. Ese continúa y es permanente.
Obviamente hay que generar una mayor capacidad de afecto con los niños y las niñas. Este es permanente y como va a estar presente, valga, suena extraño, pero va a estar presente la ausencia del padre o la madre, tiene que existir una mayor capacidad o mayor afecto. Tiene que equilibrarse esta situación de los afectos. A escuchar que no es su culpa. Niños y niñas tienen que escuchar esto muy constantemente, porque sí pueden vivirlo como es que se separaron porque yo no los pude mantener juntos, porque yo generé esto, porque es mi culpa o fue mi culpa que se separaran. Allí sí tengo que ser muy cautelosa, muy cauteloso. Si llego a escuchar alguna situación de esta índole, decir, no, corazón, esto no fue una situación tuya, esto no fue por ti, esto es algo que esta es una decisión tuya, de tu papá y mía, nosotros como papás vamos a seguir siempre a tu lado. Palabras de este tipo pueden ayudar mucho a que el niño contenga estas emociones o sobre todo que pueda comprender que no es una culpa de él o de ella. Cuando ya crecen en la etapa adolescentes, ya un poquito más grandes, hay que mantener, ellos sí requieren ya más detalles sobre el divorcio. ¿A qué me refiero con los detalles del divorcio? No me voy a poner a dar una cátedra de lo que pasó entre mamá y yo. Esa es una situación de la pareja. Allí sí no puedo hablar de cuestiones que solo le atañen a la pareja. Lo que sí puedo decir es, mamá y yo no funcionamos, tenemos diferencias muy complicadas por ahora, no podemos llegar a una relación que nos comprendamos en este momento. Si requieren como una situación más específica quizá de atención, y se la puedo dar, por supuesto, pero no puedo llegar a detalles tan específicos con mis hijos, y menos si son adolescentes. Sí puedo contestar cosas más especiales. Obviamente, si son como ya más cosas que se pueden dar cuenta ellos y ellas, por ejemplo, alguna situación que se haya dado por adicción o una separación que se haya dado por una cuestión de infidelidad y que haya sido demasiado evidente o notoria, pues quizás sí aclarar, no la infidelidad, sino mamá y yo dejamos de entendernos y hasta allí. Si viene una parte de juicio en donde es que tú te fuiste con otra persona y estos son temas que voy a aclarar con tu mamá o temas que voy a aclarar con tu papá, no podemos dejar como que nuestro hijo o nuestra hija se interponga con esta parte de nuestra relación. Porque uno es el tema que tengamos tú y yo como pareja y otro es la relación, el vínculo que tengamos con nuestros hijos e hijas. A eso me refería precisamente con la parte de no podemos estar agarrándonos a niñazos, ni mucho menos a agarrarlos como bote de trinchera. Aclarar sobre todo cómo afectará sus vidas. Ellos, los adolescentes y las adolescentes, de por sí están pasando por una situación de duelo muy fuerte. Todos estos cambios físicos, hormonales, de carácter y demás, ya están generando como muchas cuestiones de duelo, muchas alteraciones emocionales y demás. Obviamente, el atravesar una cuestión de separación de nuestros papás, o bueno, de sus papás, puede generar un duelo mucho mayor. Entonces, sí hay que aclarar en esa perspectiva qué sí va a pasar con nosotros, ¿no? Eso no significa que se va a ir mi papá, que se va a ir y me va a abandonar mi mamá, que me va a dejar a la deriva. No, aunque ellos ya son más grandes y pueden comprender que no existe como tal un abandono, sí necesitan informarse y sí necesitan como tener este sustento o esta base para comprender que no los van a dejar a la deriva, que no se van a quedar literal como niños desamparados o niñas desamparadas allí a la buena de la gente samaritana a media calle esperando a ver quién los recoge. Sí requieren, sobre todo desde esta parte afectiva y efectiva en atención. Hay que ser como muy cautelosos, muy cautelosas en esta parte como padres, como madres y darles como este apoyo y contención. Mantener una conversación sincera y sobre todo tratando de ser lo más tranquilas posibles.
Esta conversación sincera, volvemos al punto, es tratando como en la medida de lo posible mantener el cuidado de no estar dando mensajes o dobles mensajes en el punto de y tu papá hizo, o tu mamá debe, o tu mamá me engañó, o tu mamá me agrede, o tu papá no, por favor. Porque independiente de que el papá, la mamá sea lo que tenga que ser, es el padre, es la madre que yo como adulto en su momento elegí como pareja. Y es el padre y la madre de mis hijos y entonces no puedo estarle dando como esta agresión o este tipo de respuestas, porque lo único que vamos a generar es aún mayor tensión y más incertidumbre de, bueno, si el único puerto seguro que tengo es con quien estoy viviendo y me está lanzando constantemente este tipo de mensajes, ¿para dónde voy a parar o con quién voy a llegar? Puede generar aún más conflicto y menos certezas de a dónde puedo llegar. Después de esto, hay que aclararme, yo como adulto tengo que tener muy claro que el conflicto es de pareja. Y lo vuelvo a decir, el conflicto es de pareja, no es ni de mis hijos, ni con mis hijos. Esto de me fui a comprar cigarros y ya no regresé, no es, aquí ya no aplica. Sí tengo que tener mucha certeza y la madurez sobre todo de comprender que el problema lo tengo con el que elegí en su momento como mi pareja, que no nos entendemos, que ya es difícil la convivencia, que ya tenemos demasiados problemas, que ya no podemos poder conversar sin llegar a tener conflictos. Ese es tema mío, ese es tema nuestro, no es un tema que tenga con mis hijos. Con mis hijos es otro boleto, es otro rollo, es otra situación que ellos no tendrían por qué pagar ni el plato roto que nos estamos en el que estamos comiendo, pero ese es tema como de adultos y como adultos tenemos que aprender a resolverlo. Y en el tema de los adolescentes, pues obviamente es facilitar las reacciones emocionales que puedan manifestar. ¿Cómo lo puedo facilitar? Buscar apoyo terapéutico, buscar apoyo emocional, buscar grupos de contención, tanto para mí, que soy su padre, su madre, como para mis hijos. ¿Qué grupos de contención? Bueno, pueden ser grupos de Boy Scout, pueden ser grupos en donde puedan canalizar todas estas emociones, todas estas energías, que les pueda ayudar precisamente a encontrar hacia dónde mandar toda esta frustración, porque muchos de ellos y ellas pueden estar viviéndolo como desde la frustración. Y obviamente eso va a generar que puedan mantener como una homeostasis, un equilibrio y puedan canalizar todas estas tensiones dentro de la relación ya del hogar propiamente. Ahora, independiente de la edad, independiente de la situación, siempre hay que mantener un lenguaje claro y sencillo, omitir detalles confusos que puedan llevar a la idea de que son los hijos quienes deben solucionar el conflicto o tratar de minorarla en la medida de lo posible la culpa, porque hay pequeños, principalmente esto suele suceder más en etapa preescolar, que son ellos y ellas quienes están viviendo constantemente la sensación de culpa o que deben de solucionar ellos el problema. Y obviamente asegurar o darles como esta situación de que crean que sí están a salvo en el lugar que estén, ya sea con papá, ya sea con mamá, están a salvo de cualquier situación. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que sí estamos viviendo? Bueno, pues es la pérdida de poderes adquisitivos. Los niños y las niñas sí van a tener este poder adquisitivo. No solo la viven los padres, no solo la vive papá, no solo la vive mamá, porque de tener los dos como pareja un poder adquisitivo que puede ser como junto, pues tendríamos la mitad de sueldo, ¿no? Y esto va a generar un cambio en la familia. Es decir, si antes nos alcanzaba para comprar, no sé, carne todos los días, pongamos por ejemplo, pues ahora vamos a comer verduras 3 días y carne 2, ¿no? Dar por ejemplo. Esto también va a haber mermado en lo que a los niños se les pueda dar o a las niñas se les pueda dar o compartir.
También va a dar un cambio en la residencia, escuelas y amigos. Hay niños que de estar en un espacio viviendo con mamá y papá, como ya no pueden vivir juntos, entonces se mudan o se cambian porque ya no pueden dar para pagar la misma escuela o ya no pueden dar para pagar el departamento o la casa donde se rentaba, y esto da, precisamente a consecuencia del cambio del poder adquisitivo, da una posición socioeconómica o sociocultural diferente. Y hay pérdidas, obviamente hay pérdida de las amistades, pérdida del entorno, que genera otro tipo de duelo y otro tipo incluso hasta de dolor, daño. Hay quienes sí lo viven como un daño emocional, y que los papás, las mamás a veces no se pueden percatar de este tipo de circunstancias. Conforme se dan este tipo de cambios, puede haber una introducción de parejas nuevas por parte de los padres, porque hay quienes al momento de que dan este cambio, pues ya pueden tener alguna otra nueva pareja, y entonces viene como, ahora te presento a fulano. Hay quienes lo hacen más sutilmente, hay parejas que lo hacen como, te presento a tu nuevo papá, ¿no? Incluso muchísimas comedias o sitcom lo hacen como, te presento al nuevo papá del mes, o te presento a tu nuevo papá de este año. O sea, utilizan este tipo de chistes o de juegos en palabras, que parecerá broma, pero hay familias que sí lo viven así, o hay chicos que sí lo van viviendo así, y eso también genera un estado de ansiedad, ¿no? Porque pues ¿cuántos papás puedo tener? Aunque en realidad yo puedo reconocer que mi papá es con quien conviví y demás, pues sí genera estados de ansiedad, sí genera como mucha confusión, y entre más pequeños, pues obviamente la confusión y la ansiedad puede ser mayor. Bueno, hablábamos de la introducción de los padres, y esto también genera como lo que te mencionaba, como la convivencia forzada con un padre o una nueva madre de la nueva pareja, generando una mayor tensión en el niño, en la niña, y va a ocasionar quizás hasta choque dentro de la misma relación. Va a haber una disminución de la acción del padre con el que no convive, ¿no? Es decir, como ya no convive tanto con el papá, la mamá, que con uno de los miembros, esto va a generar que ya no haya esta convivencia, que ya no exista esta interacción, y puede que esto ocasione como la ansiedad del abandono o el temor del abandono, que el niño, la niña, el adolescente lo viva como, es que ya me abandonó mi papá, mi mamá, y ya no sé qué hacer con esta situación. Allí hay que trabajar obviamente cuestiones de afirmación, de autoestima y otros factores que sí son muy importantes. Se da como mucho la convivencia entre los familiares, y puede ser que se dé también un ambiente como de mucha hostilidad, o ambientes como de tristeza profunda o depresión incluso. No nada más la tristeza la puede vivir los padres, madres que se están separando, y los hijos que están perdiendo al padre y a la madre, sino toda la familia en general puede que esté viviendo una situación de aislamiento entre la misma familia, y va a generar una sensación de hostilidad. Bajo rendimiento académico, esto es innegable, y esto es lo más común que puede ocurrir. Va a demeritar en el tema del autoconcepto, va a generar dificultad en la interacción social, es decir, entre él con sus pares, entre ella con sus pares, va a generar quizás hasta conflicto o choque. Obviamente dificultades emocionales, ya les mencionaba, depresión, miedo, ansiedad, que eso es muy común. ¿Cómo puedo detectar la ansiedad? Pues porque ya no está durmiendo, porque tiene terrores nocturnos, porque tras sudoración, pesadillas, que esta parte de que le cuesta trabajo dormir, o duerme mucho durante el día y poco por la tarde, busca formas de estarse saliendo constantemente o evadirse de sus responsabilidades. Hay como muchas características alrededor del divorcio, y tengo que ser muy, muy astuta o astuto como padre, madre, para detectar si mi hijo o hija está cayendo en una situación de depresión y de ansiedad sobre todo. Evidentemente problemas de conducta. A los 3 o a los 5 años, aquí les voy a contar como más o menos entre qué edades pasan qué situaciones, para que lo tomemos en cuenta. A los 3 o 5 años pueden vivir culpa, y el pensamiento mágico está enfocado a una responsabilidad imaginaria
de que es por mí que lo estoy generando, ¿no? Y por mi culpa entonces mis papás se están separando. Un miedo al abandono impresionante o miedo a que me voy a quedar solo o sola. Entre los 6 y 12 años pueden estar experimentando, como ya se dan cuenta del tipo de problemas que están viviendo, pueden vivir dolor y no saben qué hacer, ¿no? Ya es como, ya sé que mis papás se están separando, tengo miedo, tengo dolor, pero no sé qué hacer, y entonces comienzan a vivir también esta parte como de angustia, de ansiedad, porque ya sé que se van a separar, pero ¿cómo le puedo hacer para que se puedan mantener un poco más juntos? Y entonces en algún momento cuando ya se separan dentro de su fantasía, también un poco en este pensamiento o en esta idea mágica, creen que pueden volver a juntarse y sobre todo generan como esta presión para mantenerse. Y en los adolescentes lo que les pasa ya son más cuestiones emocionales. Está como el miedo, la soledad, la depresión, la culpa y sobre todo dudan, ya hay mucho la duda de que ellas puedan llegar a mantener alguna relación de pareja o incluso que puedan llegar a alguna cuestión de matrimonio. Esto en la adolescencia.